El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: si ustedes fueran de Dios y Él fuera su Padre, ustedes me amarían. Porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Mis queridos hermanos, en este miércoles de la quinta semana de Cuaresma, las lecturas bíblicas son muy intensas, muy fuertes, porque Jesús nos habla directamente a nosotros, que hemos querido acompañarlo en esta Cuaresma, que nos creemos católicos, nos creemos creyentes y seguidores de Jesús. Pero Jesús es muy exigente. Él, como dice el Evangelio hoy día en el capítulo 8, le habla a los judíos que habían creído en Él, a los creyentes. No le está hablando a los fariseos, que eran sus enemigos, no está hablando con los escribas, con los herodianos, con los romanos, no, está hablando con sus discípulos más lejanos, digamos, y todos aquellos que habían creído en Jesús, que Él era el Mesías. Así comienza el Evangelio, y eso hay que recalcarlo, ¿no? Jesús dirige estas palabras a los judíos que habían creído en Él. Por tanto, también la Iglesia nos dice que Jesús no está hablando a nosotros, porque nosotros creemos en Jesús. Y estos judíos reclamaban que eran hijos de Abraham, reclamaban que eran hijos de Dios, pero Jesús les decía: es que ustedes no son hijos de Abraham, son semilla de Abraham, nacieron de la descendencia de Abraham, pero Él no es su verdadero Padre, porque ustedes no hacen las obras de Abraham, que fue creyente en Dios y fue fiel a Dios. Ustedes hacen las obras de su Padre. Y yo creo que ya el Evangelio de mañana va a decir claramente quién es el Padre de ellos. El Padre es Satanás. Ellos dicen: nosotros somos hijos de Dios. No, ustedes quieren matarme a mí. Por eso no pueden ser hijos de Dios, no pueden ser hijos de Abraham. Ustedes siguen a su verdadero Padre. Muy fuerte lo que dice Jesús, porque esto nos llega a todos nosotros. Nos podemos creer católicos, nos podemos identificar con los discípulos de Jesús
Y a lo mejor Cristo hoy día nos está diciendo esta palabra tan dura: tú no eres un hijo de Dios, lo eres de nombre. Te crees católico, te crees creyente, pero tú quieres matarme. Y uno dice: pero Señor, ¿cuándo he querido matarte? Lo mismo que van a decir las personas en el juicio final: Señor, ¿cuándo no te dimos comida? ¿Cuándo no te vestimos? ¿Cuándo no te ayudamos? ¿Cuándo no te visitamos? ¿Cuándo te tratamos mal? Bueno, cada vez que lo hicieron con los más pequeños, lo hicieron conmigo. O todo lo que no hicieron para ayudar a los pequeños, a los débiles, no lo hicieron conmigo. Entonces, cuando nosotros tenemos pecado, estamos matando a Cristo. Yo ya he dicho muchas veces acá, en esta parroquia, un signo que me marcó mucho cuando era niño, en que me tocó vivir con una tía y un tío que eran muy creyentes, muy católicos. Y yo en realidad era un niño un poquito malulo, me portaba mal, y ellos eran muy pacientes conmigo. Entonces mi tía me decía: mira, Raimundito, me decía, cada vez que tú te portas mal, o sea, haces esto, esto y esto, le estás clavando una espina a Jesús. Y yo quedé tan impresionado porque un niño de 7, 8 años ya entiende las cosas. Y me llegó profundamente eso y nunca lo olvidé. Cada pecado que yo cometo es un clavo que le estoy poniendo a Jesús en las manos, en los pies, es una espina que le estoy clavando en la cabeza, es un látigo, es un escupo, es una bofetada, es una humillación que Jesús sufrió el Viernes Santo. Ahí Él padeció por causa de todos nuestros pecados. Por eso Jesús dice: ustedes me quieren matar a mí. Dicen que creen en mí, dicen que me aman, pero son pecadores. ¿Y qué es ser pecador? Bueno, en la primera lectura del profeta Daniel se dice claramente qué significa ser pecador. El pecador no es solamente el que infringe una regla, ¿no?, contra los 10 mandamientos. El pecado es algo mucho más profundo que eso, ¿no?, que pasar a llevar un mandamiento. El pecado es despreciar a Dios, es decirle al Señor: Señor, tú eres importante, pero no eres lo que yo quiero más. Yo prefiero el deporte, por ejemplo, el fútbol, el tenis, lo que sea, el hockey. Entonces, cada vez que yo elijo algo y lo convierto en un ídolo, es decir, lo pongo en un pedestal en mi vida y se transforma en algo más importante que Dios, yo le estoy diciendo al Señor: tú ya no me importas tanto. Y fíjense que no son cosas malas, ¿no? Puede ser la vida social, la vida política, lo económico, el mismo trabajo, puede ser la distracción, los hobbies que uno tiene. Cada vez que yo digo esto es más importante que Dios, se convierte en un ídolo y es un pecado. Pecado, entonces, es despreciar a Dios y amar más a las criaturas, porque en definitiva estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas, pero resulta que a veces dejamos al Señor en el último lugar, y aunque lo deje en el segundo lugar, ya estoy siendo un pecador. La única manera de agradar a Dios es amarlo por sobre todas las cosas, incluso hasta el momento de tener que morir a sí mismo, despreciar la propia vida para demostrar que yo amo a Dios. Eso pasó con estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abdenago, en la época del exilio en Babilonia, en que ellos estaban ahí metidos, ¿no?, en un ambiente que no era su cultura, estaban exiliados en Babilonia, vivían en un mundo pagano, y el rey quería que todos adoraran unos ídolos, y ellos no querían adorar esos ídolos, porque querían ser fieles a la ley judía, fieles a Dios. Entonces el rey los mandó quemar en un fuego, en un horno ardiente. Y ellos dijeron: no nos preocupa eso, nos preocupa mucho más pecar contra el Señor, ofender a Dios. Entonces ahí vemos, ¿no?, qué significa realmente amar a Dios sobre todas las cosas, estar dispuestos a caminar con Jesús
en la cruz, subir al patíbulo con Él, ir al horno ardiente, ir a que nos metan en el circo con las fieras hambrientas o que nos quemen vivos. Eso, si significa amar a Jesús sobre todas las cosas, lo acepto. Solamente en ese punto, hermanos, quiere decir que ya estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo. Si no, estamos en este otro plano, somos creyentes nomás, somos discípulos así que estamos recién comenzando a conocer a Jesús. Y Jesús no tiene palabras duras para estas personas. Al principio les dice solamente: hijos, perseveren en la fe. Ustedes son pecadores, pero si siguen adelante cumpliendo mi palabra, van a dejar el pecado y yo les voy a ayudar a liberarse completamente. Pero ellos, llenos de soberbia, dijeron: no, nosotros somos perfectos, nosotros somos libres, somos hijos de Abraham. Y ese es el problema que está en el mundo actual, ¿no? La libertad. Nos creemos libres. Como dice un sacerdote, el padre Santiago, ¿no es cierto? Jesús dijo: la verdad los hará libres, que es lo que expresa el Evangelio de hoy. Pero nosotros, como cultura actual, bien moderna, decimos: no, es la libertad la que nos va a hacer verdaderos, ¿no? ¿Se entiende la diferencia, no? La verdad nos hace libres, dice Jesús, y nosotros decimos: la libertad nos hace crear nuestra propia verdad. Ahora es verdad para nosotros que cualquiera puede comulgar en la iglesia, como si lo que recibiéramos fuera una galleta de agua. Perdónenme la expresión, pero mucha gente está pensando que tiene derecho a venir a comulgar y vive en pecado. En estos días he conversado con una persona que no es de acá y no lo podía creer. Pero ¿cómo yo? Entonces, ¿cómo? Si yo tengo una vida buena, ordenada, solamente no estoy casado por la iglesia. Lo siento, pero no es lo que yo digo, es lo que enseña la palabra de Dios, porque uno está recibiendo a Jesús. No es una comida así simbólica para confraternizar. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo que quiere poner las propias reglas, que quiere mandarse solo, como se dice, despreciando la ley de Dios. No solo en el mundo civil, en el mundo laico, también dentro de sectores de la iglesia, muchos quieren acomodarse a los ídolos de este mundo, acomodarse a las políticas, a las costumbres actuales, para caerle bien a la gente, para que vengan a la iglesia, para que todos se sientan cómodos. Listo, luz verde, cualquiera puede comulgar. Parejas que no están casadas por la iglesia, parejas homosexuales, hasta personas que ni siquiera sean católicas, vengan nomás, y aquí se trata de compartir. Entonces quiere decir que ya no tenemos fe que Jesús está presente en la hostia, porque si Él es el Hijo de Dios, y si realmente reconocemos su presencia viva, que es el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Jesús, no puede entrar en un cuerpo que está sometido al pecado mortal. El pecado mortal nos excluye de la posibilidad de comulgar, porque es profanar el cuerpo de Cristo. Y estamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. No es la enseñanza de un padrecito que está medio loco, es lo que enseña la Biblia, es lo que enseña el magisterio. Y todo aquel que aún siendo pastor de la iglesia, falso pastor, enseñe lo contrario, tendrá que dar cuentas a Dios. Por eso yo prefiero que a la iglesia vengan las personas que realmente quieren servir a Jesús, quieren seguir a Jesús. No importa que seamos muchos. Lo que importa es que seamos fieles y que cumplamos y obedezcamos lo que dice Jesús, que hoy día lo dice claramente: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, ahí sí llegarán a ser fieles discípulos míos, fieles a Jesús, no leales con los intereses mundanos, con las tentaciones diabólicas, con los instintos de la carne, que los queremos justificar poniendo nuestras propias leyes para decir que ahora no hay pecado, que todo está permitido.
Lamentablemente, hermanos, el infierno existe y algún día vamos a ser juzgados, y lamentablemente también el camino que lleva a la salvación es muy exigente, es una puerta muy estrecha, muy difícil salvarse. Por eso debemos mirar a Jesús con humildad, con sencillez, no tener esta prepotencia de los judíos que decían creer en Jesús, sino la humildad de los pecadores, de los publicanos, golpearnos el pecho de corazón: Señor, creemos en ti, pero somos pecadores, lo reconocemos, ayúdanos, Señor, danos tu gracia para ir cada día liberándonos más y más de las ataduras del pecado y poderte servir como tú lo mereces, como verdaderos hijos de Dios, a ejemplo de María Santísima, la llena de gracia, y de San José, nuestro santo patrono. Así sea. Amén.